Vamos ahora con nuestro invitado, el doctor Cristian Salas, ex procurador anticorrupción. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí, doctor Salas, ex procurador anticorrupción? Vemos a el retiro, evidentemente, que está causando toda esta serie de comentarios, reacciones a favor, reacciones en contra. El tema es simple, ¿la ley tiene que cumplirse o no? Ese decreto supremo 003... ¿qué futuro tenía, digamos, ante la actitud de esta procuradora Ampuero de no cumplirlo? Mira, efectivamente, yo lo primero que tengo que decir es que hay que bajarle el tono a este tema. O sea, es un tema legal y administrativo. O sea, yo Más aquí no político. no le veo la necesidad de politizarlo, más allá si alguien tiene un interés político de sacar provecho de esto. No veo aquí tampoco un tema de una injerencia descarada en el rol de la Procuraduría. O sea, ni siquiera lo compararía con lo que ocurrió con Jenny Vilcatoma hace unos meses, tampoco. Algunos lo han comparado. No, o sea, no le veo eso. Aquí no tenemos un Martín Belaúnde que esté declarando contra el gobierno, etcétera. No hay nada de eso. Aquí lo claro es lo siguiente. En relación a las empresas investigadas por corrupción que habrían participado en estos megaproyectos millonarios con el Estado, el mismo gobierno, a través del Ejecutivo y luego refrendado por el Congreso, dio este decreto de urgencia 3/2017. ¿Qué busca este decreto? Asegurar que esos capitales sean controlados. ¿Cómo los controlan esos capitales? A través de compras vigiladas, a través de fideicomisos. De ese modo, ¿qué haces? Garantizas no solo que ese dinero no se lo lleven hoy, sino que garantizas que ese dinero vaya a un fondo que va a garantizar el futuro pago de una reparación civil. ¿Qué es el llamado fideicomiso? ¿Qué es el fideicomiso? Ya. Y entonces, hay un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Se le comunica al procurador o al Ministerio de Justicia de que hay un interesado en esa compra de acciones o patrimonio. El Ministerio de Justicia le comunica al procurador y le dice, oye, dime cuánto, en este caso puntual, en este proyecto, cuánto sería la reparación civil. Y con ese monto que da el procurador se inicia todas las tratativas de la compra. Ese monto nunca se fijó. El problema aquí es que hay una contradicción. Mientras la ministra señala que sí se le informó a la procuradora dice, a mí nunca me informaron. Mira, lo importante es ese detalle. ¿Por qué? Porque si ese interés de este comprador se le informó a la procuradora y la procuradora, en lugar de seguir la ley, el decreto de urgencia, tomó otra decisión, obviamente hay una falta tremenda, porque debió seguir la ley. Doctor, la ley estaba dada, o así se entiende, para que se cumpla. Efectivamente. ¿Por qué no se cumplió? Ahí es donde incurre, si es que este es el caso, la procuradora, la ex procuradora, ¿no? Entonces... Eso es lo que había generado, digamos, esta pérdida de confianza. En realidad, según la ministra, la pérdida de confianza se dio hace mucho atrás, incluso que desde que fue nombrada, algo así ha señalado, que de un inicio no le gustó esta persona para el cargo, y claro, ha habido errores. Sí, pero Julia Príncipe ha señalado que ahí hubo todo un concurso y un proceso de selección. Pero ese es un proceso, pues, que en realidad no es algo serio, o sea, al final el procurador sigue siendo un funcionario de confianza, o sea, si fuera un concurso... Defiende los intereses del Estado. Claro, y aparte, si hubiera sido un funcionario elegido a través de un concurso, sería un funcionario con una permanencia en tiempo. El procurador no hoy, al igual que hace muchos años y gobiernos, sigue siendo un cargo de confianza. O sea, se hizo toda una fachada de un concurso público para esa autonomía. Vemos que eso no se ¿Pero qué pasaba con la doctora Príncipe, que tiene tanta experiencia, es una mujer que ha tenido muchos golpes políticos y lo vimos en el gobierno pasado, pero aquí se trata del cumplimiento de un decreto y punto? ¿Por qué? ¿Qué estaba en juego? Los 19.000 trabajadores, el tema de la reparación civil, la venta de activos. Explíquenos esos detalles técnicos, porque vamos a entender la importancia de por qué tendría que haberse aplicado este decreto. Ahí es donde tú ves que para el cargo de procurador no basta ser un abogado litigante. ¿Por qué? Porque tienes que ver más allá de tus acciones. Es decir, yo como procurador me pongo en el rol de la ex procuradora ad hoc de Odebrecht. Yo digo, bueno, me parece mejor el pedido de inhibición. No quiero seguir el decreto de urgencia, no quiero el procedimiento de la venta controlada, no quiero eso. Quiero la inhibición. Pero no se trata de eso, porque tú tienes que ver cuál va a ser el efecto de tu pedido y si el otro procedimiento garantiza lo que tú quieres. O sea, quieres garantizar futuro pago de reparación civil, lo puedes hacer con el decreto de urgencia, lo debes hacer porque es una norma. Entonces, ahí es donde uno como procurador dice, si hago esto, las consecuencias político-económicas pueden ser tremendas. ¿Y quién piensa en los trabajadores, digamos, de un proyecto tan... caso de Olmos, ¿no? Efectivamente. O sea, pensar en los trabajadores es defender también los intereses del Estado. El procurador, en este caso, debió de evaluar las consecuencias de su acción.
Ojo, que aquí no tiene nada que ver el juez que aceptó la medida, porque el juez conforme a ley procedió, el doctor Concepción. O sea, no tiene nada que ver, él ha cumplido su rol. Aquí, justamente lo que la ministra cuestiona, trabajo, ¿no? Así es, la ministra cuestiona es que la Procuraduría haya solicitado esta medida, que finalmente va a repercutir en temas económicos en todo el proyecto, perfecto, afectando trabajadores y demás. En el punto concreto de la venta de activos, ¿qué camino tiene ahora el Estado peruano de recuperar, ¿no es cierto?, parte del dinero, por un lado, y a qué está facultado Odebrecht en el caso de la venta de activos? Ahora Odebrecht podría irse ahora tranquilamente con su plata y el Perú no gana nada. No. Con la inhibición por lo menos se frenó eso. Perfecto. O sea, por ahí no hay ningún riesgo. Por eso es que la ministra dice, bueno, lamentablemente la inhibición lo que nos obliga es a seguir con Odebrecht un año más. Ese es el tema, o sea, seguimos trabajando con Odebrecht porque no le permitimos hacer venta. En cambio, lo que el Ejecutivo busca con esta norma, ¿qué cosa es? No quiero seguir con Odebrecht. Oye, Odebrecht, vende tus acciones porque quiero trabajar el proyecto con una empresa limpia. Que no tenga ningún tinte de investigación y justamente Odebrecht en un proyecto de gran envergadura. ¿De cuántos millones hablamos en el caso de Olmos? Es tremendo y además es un proyecto que tiene años buscando ser ejecutado. Y bueno, ahora se tenía la oportunidad. Y de casualidad Odebrecht tenía que haberlo hecho. Lamentablemente la corrupción llegó a esa obra tan necesaria. Y el Estado yo creo que hace un esfuerzo tremendo con este decreto de urgencia, con falencias y todo, porque no es un decreto de urgencia tampoco perfecto. ¿Daría la impresión en algún momento que se ha politizado este tema? ¿Cree usted que hay intereses políticos detrás de esto? ¿De quién? Sí, ¿Y por qué? Habría que pensar muy bien quién hace o ejerce la labor de ser un procurador ad hoc, sobre todo para un caso tan delicado. Por eso te digo, el procurador no solo tiene que ser un abogado litigante, porque el litigante solo ve el tema legal en el procedimiento, tiene que ser un hombre, una mujer de gerencia, que vea más allá del proceso en sí, de los efectos de su acción. El decreto supremo 003 finalmente ha terminado siendo el caso Olmos en el detonante de este tema, pero uno podría escuchar a las procuradoras y decir perfectamente, me maltrataron, la ministra me transmitió una comunicación o un pedido o un deseo del más alto nivel y no ha sido entonces así. No hay que politizar ese tema, hay una especie de victimización en el caso de estas dos procuradoras o ex procuradoras. A mí me llama la atención que alguien tan experimentada como la doctora Príncipe vea eso como una injerencia cuando eso en realidad es algo de todos los días. O sea, en las procuradurías siempre vas a tener al ministro, un alto funcionario que te diga, oye, ese funcionario que está a tu cargo no me cae bien porque no ha cumplido con las expectativas. Correcto. O sea, aquí no se cumplió el tema y la falta de confianza. Claro, o sea, es un cargo de confianza. O sea, es más, yo te diría, la ministra Marisol Prestello no tiene por qué justificar que él requiere confianza. Al Congreso. Eso es la politización del caso. O sea, la oposición o los demás otros partidos van a tratar de justamente llevar esto al ámbito político para decir el gobierno no lucha contra la corrupción. Bueno, es lo que dice la doctora Príncipe. Es delicada las afirmaciones en el sentido de decir que no interesa, ¿no?, en la lucha contra la corrupción, cuando se ha pedido más bien sacar a las empresas como Odebrecht. Ver este caso, esto que ocurrió con los procuradores, como un acto claro de no lucha contra la corrupción, yo no lo veo así. Hay otros actos que sí evidencian la falta de preocupación o mayor esfuerzo del Ejecutivo. ¿Qué le faltó también, doctor Salas, podríamos decir? Porque es así, ¿no? Probablemente este es un hecho que ahora lo vemos desde un punto de vista, pero también, por otro lado, ¿qué le faltó al Estado peruano? ¿O qué le faltó de pronto al Ministerio? Seguir el caso más de cerca. Yo lo que veo acá, en el caso puntual de Lavallato, no solo Odebrecht, porque se viene Camaro Correa, y demás, en el caso de Lavallato, todas las que integran Lavallato, las organizaciones criminales están superando los esfuerzos estatales. Mira cómo está la Fiscalía, el pleito que hay con la Procuraduría, tienes al Estado en sus instituciones diversas trabajando descoordinadamente. O sea, cuando yo ejercía el cargo de procurador, yo tenía contacto con los fiscales, teníamos buenas coordinaciones, estrategias en común y teníamos resultados. Claro, es que la estrategia del Estado tendría que estar mejor garantizada, mejor diseñada o mejor que le falta. Sí, de pronto hay... Estamos luchando contra una corrupción organizada, ¿no? Y el Estado no está organizado. Exacto. Ese es el gran problema y nos están ganando y nos van a ganar. Entonces aquí necesitamos que el Ministerio Público... ¿Flaco favor le hace al Estado este tipo de actitudes de las procuradoras, de las ex procuradoras? En realidad todo es un conjunto. O sea, esto que ocurre con los procuradores es un dato más, un error más en todo el trabajo que está haciendo el Estado. Y finalmente sinteticemos con la importancia de la aplicación de este decreto supremo, ¿no? ¿Qué mensaje le damos, por ejemplo, a los peruanos? Este decreto de urgencia no es perfecto. ¿Por qué? Porque solo engloba a las empresas procesadas y no a las consorciadas. Ojo con eso, ¿ya? No es perfecto, pero sí apunta a un buen objetivo. ¿Y el objetivo cuál es?
no voy a utilizar más el capital de una empresa vinculada a corrupción o lavado de activos, y lo que busco es que transfiera sus activos a una empresa limpia. Perfecto. ¿Por qué? Porque si no me vuelvo en cómplice de esa empresa corrupta. ¿Te das cuenta? Entonces yo no te puedo mantener a ti en el proyecto, vende, transfiere, ¿sí? Y trabajo el proyecto necesario para el país con una empresa Pero correcta. la señora Ampuero señalaba ayer en su conferencia, digamos, que Odebrecht tranquilamente podría, que la actitud más bien de ellos ha buscado que la empresa no se lleve sus capitales y la plata del Perú, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Ese es la interpretación, la interpretación que le da ella, y justifica su pedido de inhibición. Ojo, la inhibición es una facultad que el Código Procesal Penal le da al procurador. O sea, no es que haya actuado indebidamente o de manera irresponsable. No, correcto. no. Sí es una medida que le permite, pero cuando sale este decreto de urgencia la obliga a seguir el decreto se de tenía urgencia. que cumplir. Se tiene que cumplir. Y eso es lo que no se hizo. Así ahí se es. entrampó el tema, ¿no es cierto? Bueno, entonces, y finalmente, ¿qué va a pasar ahora? La investigación, la corrupción, esa ministra llamada al Congreso, ¿se politiza el tema, se entrampa el asunto o no? ¿Cómo lo ve usted? Dos frentes, ¿no? Primero, el frente político, sin duda, vas a tener a la ministra en la comisión Lavallato, siendo cuestionada y demás, no va a pasar nada, porque la ministra actuó correctamente, formal, dentro de lo formal actuó Aquí no se correctamente. trata que hay un pedido antojadizo de alguien y yo quiero que lo saques, no. No es el caso de Vilcatoma, no es Ok. ese. ¿Ya? Entonces, no va a pasar nada, se va a hacer mucho ruido político, pero no va a pasar a mayores. Tenemos más tiempo, ¿no? Sí, probablemente. El otro plano es el plano procesal. Allí sí hay una preocupación. ¿Por qué? Porque van a tener que designar nuevos procuradores que de nuevo van a volver a iniciar el estudio del caso. Y este caso, pues, no es un caso chiquito, es un megaproceso. Y entonces necesitas a alguien con mucha experiencia, técnica, ¿Quién va a profesional. suceder a Catalina Ampuero? Y se viene otra cuestión. En la Procuraduría ad hoc. Este pedido de inhibición, que el juez de investigación preparatoria lo concedió, ha sido apelado por Odebrecht. Va a ir a una sala superior. Ese nuevo procurador, ¿qué va a hacer en esa audiencia de apelación? ¿Va a retirar el pedido de inhibición? ¿Se va a allanar a lo de Odebrecht? Y ahí viene otro escándalo político. Titular, nuevo procurador se allana a pedido de Odebrecht. ¿Y cómo quedan los intereses del Perú? Así es. Ahí va a haber un problema. Bueno, entonces, lo que preocupa aquí es también el fortalecimiento del sistema de defensa jurídica del Estado. Que no se ha hecho. O sea, todo esto, como te digo, este concurso de los procuradores fue solo una fachada. O sea, el ¿Qué sistema es pasó el a la mismo. doctora Príncipe? Pues no sé, no podría decirte, eso lo tendría que responder ella, ¿no? Bien, doctor, gracias por acompañarnos. Cristian Salas, ex procurador anticorrupción, Muchas explicándonos la importancia de ese tema y de no politizar el mismo en el marco de la defensa de los derechos de los intereses del Perú. Una pausa, 9:34 de la mañana.